¿Una vez te has preguntado qué son realmente los evangelios? Esos cuatro libros que aparecen al inicio del Nuevo Testamento. ¿Por qué cuatro versiones distintas? ¿Quiénes los escribieron? ¿Y qué mensaje querían transmitir? Porque sus relatos son parecidos, pero no iguales. El misterio detrás de sus audiencias originales y cómo, a pesar de sus diferencias, todos apuntan a un mismo mensaje revolucionario. Como hemos venido trabajando en nuestros últimos videos, pues estamos viendo todo el tema de la Biblia haciendo un resumen para que sea un poco más práctico, para que al momento de acercarnos a cada uno de los libros específicos tengamos un resumen, un panorama que nos ayude a entenderlo un poco mejor. Habiendo ya concluido el Antiguo Testamento con nuestras últimas clases viendo lo que fueron los libros proféticos, tanto mayores como menores, ya entramos a esta segunda gran sección de la Biblia que es el Nuevo Testamento. Y el inicio del Nuevo Testamento en nuestras divisiones va a ser los evangelios. Esos libros que comprenden desde Mateo hasta Juan. Pero para entenderlo hay que ver su momento histórico, su momento geográfico, porque de una u otra manera no solamente van a influir en los evangelios, que son los libros que estamos trabajando, sino también los demás libros del Nuevo Testamento. Pues claro que en ese momento Israel ya no era una monarquía, sino que era un reino subyugado por un imperio extranjero que en este caso y que en ese preciso momento histórico correspondía al Imperio Romano. Tal como mencionamos clases anteriores, el último libro histórico se considera que fue el libro de Esther, ¿no? Y en el libro de Esther se cree que fue escrito a finales del Imperio Persa o a inicios del Imperio Macedonio. El Imperio Persa cayó cuando Alejandro Magno pudo conquistar su capital, que fue Susa. Tras la muerte de este personaje histórico tan importante, su gran reino fue dividido en cuatro grandes secciones por cada uno de sus generales. En nuestra historia bíblica nos van a interesar dos reinos principales. En el reino del norte, que va a ser comprendido entre Grecia, Asia Menor, que hoy actualmente se conoce como Turquía y Siria. Esta gran porción de tierra fue gobernada por los seleucidas, mientras que en el sur vamos a tener principalmente a Egipto, que fue gobernada por los Ptolomeos. Y es supremamente importante porque normalmente esas dos dinastías iban a estar en constante conflicto entre ellas. Y como pues podemos ver en el mapa, ustedes se van a dar de cuenta de que entre los Seleucidas y Ptolomeos había tierra de por medio que iba a ser lo que se conoce como Tierra Santa, como la tierra de Israel, que iba a estar en constante conflicto por esas luchas entre esos dos reinos. Tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio nunca iba a volver a ser igual. No obstante, la influencia sí iba a ser sumamente importante, porque el imperio también contribuyó culturalmente, digamos, al reconocimiento de sus deidades, pero sobre todo a que se hablara una lengua común, como fue el griego koiné. Y el griego koiné, hablamos de que cuando se hizo la Septuaginta, fue el idioma en donde se tradujo los textos hebreos. En esos constantes empieza a surgir otro actor principal para nuestra historia que va a ser Roma. Se cree que Roma, según la tradición de Rómulo y Remo, Roma surgió en el 753 a.C. Inició como una monarquía. Esa monarquía tuvo lugar desde el 753 hasta el 509 a.C. Posteriormente a la monarquía se desarrolló un periodo republicano. Este periodo republicano va a estar caracterizado porque el gobierno iba a ser por el Senado y vamos a tener figuras como el cónsul o el precónsul, y se desarrolló desde el 509 hasta el 27 a.C. En este periodo Roma iba a consolidar su poder no solo en lo que se conoce actualmente como la península itálica, sino que sobre todo iba a emplear su influencia en todo el Mediterráneo. Estamos hablando que en este periodo se desarrollaron las guerras púnicas, es decir, las tres guerras que tuvo Roma con el reino de Cartago. Entonces ahí vamos a ver figuras claves como Aníbal, que él hizo toda una vuelta. Estamos hablando que la ciudad de Cartago se encontraba al norte de África, la que hoy actualmente son naciones árabes, pero toda esa influencia, digamos, ellos eran el norte de África y parte de España. Cuando estaban en esa guerra, pues ellos movilizaron elefantes para llegar a Italia, pero al final Roma salió victoriosa, y no solamente salió victoriosa, sino como la gran superpotencia de ese momento. Esa gran superpotencia que conquistó finalmente a los reinos seleucidas y a los Ptolomeos. Los Ptolomeos fueron especialmente conquistados por un personaje muy importante y muy ilustre como fue Julio César. Tras la muerte de Julio César, pues se acabó todo el tema de la república, hubo conflictos internos dentro de Roma, y finalmente se instauró lo que se conoció como el Imperio Romano, que inició en el 27 a.C. por su primer emperador, que fue Augusto. Para nuestros temas bíblicos, se cree que en el momento en que nació el Señor Jesús, Augusto era el emperador de Roma. Y en el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano iba a alcanzar su mayor extensión. Estamos hablando que ya había hecho conquistas en lo que en ese momento se llamaba Britania, que hoy es Inglaterra, hasta Mesopotamia. Era la potencia hegemónica del mundo antiguo, y no solamente era la potencia, sino que permitió con la construcción de caminos de que se llevara el evangelio de una manera más fácil, y que también influyera mucho en lo que se conoció como la Pax Romana, para que se pudiera hacer. De ahí su importancia. Para centrarnos en el evangelio hay que tener presente, el evangelio es una palabra griega que significa
buena noticia. No es algo, digamos, que se empezó a aplicar ya con el cristianismo, sino, por eso hablamos del imperio de los griegos, porque con la Septuaginta, ese versículo de Isaías que el Señor Jesús utilizó, que podemos encontrar en Lucas 4, del versículo 18 al 20, esa palabra que hace dar buena noticia, los traductores de la Septuaginta lo tradujeron como evangelio. De ahí a que el evangelista en el mundo griego se conocía como el portador de buenas noticias. Y el evangelio no solamente podría ser o referirse a la buena noticia, sino a la recompensa que obtenía el evangelista. Cuando vemos eso, cuando se empezó a pregonar todo el mensaje de Jesús y toda esta nueva dispensación donde las personas querían mostrar a Jesús como el Salvador, como el Mesías tan esperado, la mejor manera en que pudieron clasificarlo o nombrarlo fue como evangelio. Pero ya centrándonos especialmente en nuestro caso, que va a ser los 4 evangelios, esos escritos que van a ser centrados específicamente en la vida, muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener presente de que los evangelios no son biografías modernas, sino son proclamaciones de fe. Vamos a ver, especialmente nos vamos a centrar en un personaje que cambió la historia de una manera radical, que con sus enseñanzas, con su vida, con su muerte y posterior resurrección, no solamente transformó el aspecto religioso de ese momento hasta hoy, sino que incluso ha podido transformar nuestras vidas. Los evangelios son relatos inspirados que nos muestran la vida, enseñanza, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ya centrándonos específicamente en los evangelios, vamos a ver de qué son 4, que son el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y el último, que va a ser Juan. Para los que hemos sido lectores de las escrituras, nos vamos a dar de cuenta de que los 3 primeros, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios muy similares, que vamos a encontrar historias que se van a repetir en otros evangelios. Esos 3 evangelios van a ser conocidos como los evangelios sinópticos. Sinópticos viene la palabra sinopsis, que significa vista de conjunto. Es decir, se le aplicó eso porque son estructuras similares, porque van a ser enfocados en hechos y porque vamos a ver pasajes muy, pero muy parecidos. Y el último va a ser Juan, que va a tener un estilo único, que va a ser, a diferencia de los demás, que va a ser enfocado en hechos, en enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Este nos va a mostrar un Jesús enfocado en la divinidad. Es decir, vamos a ver al Señor Jesús como un ser divino. Y sobre todo, se escribió para combatir herejías. Estamos hablando que en ese momento, y por las influencias del Imperio Romano y demás religiones paganas, se empezó a mezclar ese evangelio primitivo con un sincretismo. Es decir, empezó a haber mezclas del cristianismo y religiones paganas de ese momento del antiguo Imperio Romano. Y se escribió especialmente contra una corriente que empezó a surgir, que se conoció como el gnosticismo. El gnosticismo, para hacerlo un poco más breve, se va a caracterizar por 3 razones principales. La primera va a ser que el mundo material va a ser creado por un demonio, que va a ser un dios menor, mientras que el mundo espiritual va a ser creado por el Dios Todopoderoso, lo cual es muy en contra de nuestras creencias, pero era lo que se creía en ese momento. Lo segundo, de ahí viene su nombre, es que la salvación viene por el conocimiento secreto, lo que ellos llamaron como el gnosis. Y la diferencia de lo que nosotros creemos, que la salvación viene por la obra de nuestro Señor y por la fe en Él, ellos creían que ese conocimiento iba a ser revelado a unos pocos y que esos pocos se iban a encargar de dárselo a conocer a las demás personas. Nótese la diferencia, no creían en la fe, sino creían en ese conocimiento secreto. Y por último, creían que Jesús no era realmente humano, sino un espíritu que parecía ser humano. Algo muy parecido al docetismo, que ellos creían que Jesús no era humano, sino que parecía tener un cuerpo humano. De ahí el nombre, viene de la palabra doqueo, que la podemos traducir como parecía. Uno de sus principales exponentes va a ser Marcio de Sinope. Él principalmente tuvo mucha influencia en el siglo II después de Cristo y fue un grupo muy pero muy grande. Ellos solo veían como evangelio válido al libro de Lucas, y aparte de que lo veían como válido, pues tampoco aceptaban todo el escrito de Lucas, sino que se iban a centrar en unos cuantos pasajes. De igual manera, el Nuevo Testamento solo consideraban válidos las cartas paulinas. De igual manera, al igual que lo hacían con Lucas, los escritos de Pablo ellos los alteraban a su conveniencia. Entonces el evangelio de Juan surgió principalmente para combatir esas herejías que estaban ya empezando a surgir en la iglesia. Ya centrándonos principalmente en las divisiones y en ver un poco más a profundidad cada uno de los evangelios y el por qué se escribieron, vamos a iniciar con el primero en nuestra lista, que va a ser el evangelio según San Mateo. Se cree, según la tradición, que fue escrito por Mateo, que también va a ser el discípulo Leví, y que va a ser su escrito que va a estar aproximadamente entre el 80 y el 90 después de Cristo. Y vamos a ver al Señor Jesús como Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y ahí a que muchas veces se pueda ver a los evangelios como unas figuras que se empezaron a aplicar en el siglo II con Ireneo de León. Estas figuras van a corresponder a Apocalipsis 4:7. Cada una de esas figuras se va a atribuir a un evangelio. Y en el caso de Mateo se le atribuye la figura de un león.
pues como el escrito iba a estar destinado a mostrarme a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, se asocia con el león de la tribu de Judá. Importante, estamos hablando de que al ser orientado a Jesús como Mesías, el destinatario final o la intención o el público objetivo, por decirlo de esa manera, que fue escrito el libro de Mateo, va a ser a las comunidades judías que se habían convertido al cristianismo. Se cree que fue escrito a la comunidad en Antioquía o Siria, pero a la comunidad judeo-cristiana, y va a ser supremamente importante, porque si ustedes ven las fechas, que va a ser desde el 80 o 90 después de Cristo, estamos hablando de que la destrucción de Jerusalén ya se llevó a cabo, y surge realmente una pregunta a las comunidades judeo-cristianas que habitaban en ese momento. Pues hay que ver que la idea que tenían los judíos en ese momento sobre el Mesías no se veía como un libertador del pecado como nosotros lo entendemos, sino que lo veían como un libertador político y social. Entonces vemos que en el 70 vienen los romanos, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, y genera esa incertidumbre entre la comunidad preguntándose, ¿será que este Jesús realmente era el Mesías? Porque vemos que creía que iba a ser ese libertador político, se creía que iba a ser ese libertador social, y no solamente tal vez no cumplió con ese enfoque que ellos daban, sino que aparte en el 70 su ciudad, su templo, su comunidad fue totalmente destruida por el Imperio Romano y fueron esparcidos por todo el imperio. De ahí a que se estaban generando esas preguntas, y que aparte estamos hablando que tras la caída de Jerusalén finalmente hubo una ruptura entre el cristianismo y el judaísmo, al punto en que sobre esos años en las sinagogas se empezó a hacer una oración cada sábado que se conoció como la Birkat Hamim, y era una oración contra los herejes cristianos. Como Mateo sabía todo lo que estaba ocurriendo, pues me quería mostrar a Jesús finalmente como aquel Mesías que vino a cumplir todo lo que estaba en la ley. De ahí a que en el libro de Mateo podemos encontrar más de 40 citas directas, es decir, encontramos pasajes en Mateo hablando de Jesús que me dice, y todo esto se cumplió para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Pero aparte de que encontramos más de 40 citas directas, vamos a encontrar más de 100 citas directas donde se me toman pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, quería mostrarme por las escrituras que realmente Jesús era el Mesías tan prometido en el Antiguo Testamento, y no solamente el Mesías prometido, sino que vino a cumplir realmente la misión, no la que ellos creían, sino la que estaba de antemano escrita en el Antiguo Testamento. Cosas muy importantes a tener presente, y es que este libro se cree que gran parte de sus enseñanzas fueron tomadas del libro de Marcos y otras tantas de otras fuentes. Va a ser dividida en 5 sermones principales. La estructura del libro va a iniciar con el nacimiento de nuestro Señor y van a ser sucedidas por sermones, sucesos varios, de ahí a que su libro o el libro de Mateo lo podemos dividir principalmente en esos 5 sermones. El sermón del monte, el segundo sermón va a ser el sermón de la instrucción de los apóstoles, el tercero va a ser un sermón en 7 parábolas, el cuarto sermón será el sermón sobre la vida en comunidad, y el quinto sermón va a ser el sermón sobre el fin de los tiempos. Entonces vemos esa primera faceta, vemos la intención del discípulo de escribir este evangelio mostrándome al Señor Jesús como el Mesías. De ahí a que vamos a tener tantas citas bíblicas, y no solamente eso, sino que va a estar enfocado principalmente a esta comunidad judeo-cristiana que conocía muy bien las escrituras y que se estaba preguntando, tras todos esos sucesos históricos, tras esa división entre judíos y cristianos, tras la destrucción de su templo, ¿será que Jesucristo realmente es el Mesías? De ahí a que se escribe y se me enfoca mucho a eso, para que finalmente con este escrito esa comunidad no solamente crea, sino que entienda realmente de que Jesús es el Mesías. Seguimos con nuestro segundo libro, que va a ser el libro de Marcos. De todos los evangelios, se cree que este es el evangelio más antiguo. Se cree que fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos va a ser un discípulo de Pedro. También lo vamos a ver muchas veces, tanto en el libro de los Hechos, que fue el causante por el cual Pablo y Bernabé se dividieron, pero que también lo vamos a ver en cartas paulinas, como en el segundo libro de Timoteo, donde vemos de que Pablo pide que se trajese a Juan Marcos, pues le era útil para el ministerio. Se cree que él, ese personaje, fue quien escribió realmente el libro de Marcos. Y para tener como más claridad sobre quién era Juan Marcos no fue un discípulo, es decir, no fue una persona que conoció directamente a Jesús, pero sí a uno de sus discípulos, como lo fue Pedro, y que aparte sí que era judío, de ahí a su nombre Juan, pero también se cree que fue una persona que tenía mucha influencia con el mundo griego, de ahí a que tenga un nombre judío como lo fue Juan, pero que también tenga un nombre romano como fue Marcos. Y se cree que Pedro lo utilizó mucho como traductor, pues no solamente hablaba la lengua de Judea, sino que también hablaba el griego. De todos los evangelios, este es el evangelio más antiguo, como lo mencioné, pero también
también va a ser un evangelio muy rápido. Se cree que fue escrito entre el 65 al 70 después de Cristo y se me va a presentar al Señor Jesús como ese siervo sufriente y hombre en acción. De ahí a que vamos a ver de que este evangelio es de un estilo muy rápido y muy conciso. A diferencia tal vez de los otros sinópticos como lo es Mateo y Lucas, él no va a iniciar mostrándome una genealogía, sino a un Jesús en acción. Y como lo mencionaba, es extremadamente rápido y conciso al punto en que este evangelio usa inmediatamente más de 40 veces. Entonces vemos que Jesús hizo un milagro y después inmediatamente hizo los demás. Y se va a centrar específicamente en eso, en un siervo que está haciendo una obra. Se va a centrar en los milagros de Jesús mostrándome su poder y que aparte me va a mostrar a ese Jesús como siervo. Y ya que vamos a ver textos en este evangelio que él vino a servir y no a ser servido. Y dentro del contexto en que fue escrito, principalmente a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia muy influyente en el mundo antiguo, pero que se estaba viendo atacada, pues en ese momento el emperador de ese entonces era Nerón y empezó a perseguir, a buscar y asesinar a la comunidad cristiana. Es uno de los peores emperadores que se cree que pudo haber existido, no solo por la persecución a la religión cristiana, sino que también se cree que fue él quien hizo un incendio en Roma porque tenía un poco de ínfulas de pirómano. Entonces realmente fue un emperador muy despiadado, principalmente con la comunidad judía. Se cree que tras el incendio de Roma se culpó a la comunidad de cristianos, por lo cual fueron perseguidos. Y obviamente esa comunidad cristiana que estaba siendo perseguida, el escritor de este evangelio me va a presentar a un Jesús que también sufrió, a un Jesús que no vino a que le sirvieran sino a servir, a un Jesús que también sufrió como la comunidad que sufrió en ese momento en Roma. Y podemos dividir este evangelio de Marcos, por ser tan rápido, en dos grandes secciones. La primera, vamos a ver que Jesús revela quién es y cuál es su misión por medio de sus acciones y su enseñanza. Entonces vamos a ver un Jesús en acción, vamos a ver un Jesús que vino a servir. Y su segunda gran sección, vamos a ver a un Jesús que cumplió su misión en la humillación, muerte y resurrección. Es decir, no solamente a un Jesús que vino a servir, sino que un Jesús que también sufrió. Un Jesús que sufrió como la comunidad en Roma, como la iglesia en Roma, que por esos años estaba siendo sujeta y sometida a una muy drástica persecución por parte del poder imperial, que en este caso era el emperador Nerón. Entonces vemos dos evangelios que hablan de la misma persona, pero con un enfoque totalmente distinto. Vemos a Mateo, que fue escrito principalmente para la comunidad judío-cristiana, que se preguntaba si Jesús realmente era el Mesías por todo lo que había ocurrido, y donde se me muestra a luz de la escritura que realmente es el Mesías y que en él fue cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Y vemos también a Marcos, donde se me presenta a Jesús, pero un Jesús que vino a servir y que también fue víctima de sufrimiento, como la iglesia en Roma, que por esos años iba a ser perseguida y iba a ser asesinada por el emperador Nerón. De ahí a que los teólogos se le asocien a un animal, a Marcos, con el becerro o la figura del becerro, Mateo como león y Marcos como becerro. Posteriormente vamos a tener al evangelio según Lucas. Se cree con más seguridad que realmente este evangelio lo escribió el Lucas, el médico que vemos en la Biblia, como apoyo de Pablo. Y algo muy importante, este es el único evangelio que fue escrito por un gentil. Se cree que fue escrito desde el 80 al 90 después de Cristo. Y su gran particularidad es que me va a presentar a Jesús como Salvador universal y lleno de compasión. A diferencia de todos los evangelios, este fue el evangelio mejor escrito en idioma griego. A diferencia tal vez de Mateo, de Marcos o de Juan, este es el que respeta de una mejor manera el griego. Al punto en que el inicio del evangelio, según teólogos y quienes han estudiado muchísimo más a profundidad el evangelio, se dan de cuenta de que fue un evangelio muy bien escrito y que la persona que lo escribió tenía muchísimo conocimiento de tanto del idioma como de la parte geográfica y cultural, pero que al final, tras su deslumbrante inicio, pues todo el texto va a ser escrito en un lenguaje muy bien escrito, pero en un lenguaje sencillo, enfocándolo a que todos lo puedan entender. Hay que tener presente que quien escribió el libro de Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, y se cree que este libro fue escrito a las comunidades griegas. Estamos hablando de que ya no solo se me va a presentar a Jesús como Salvador únicamente de los judíos, sino que tras Hechos, este evangelio no solo acaparó ahora a judíos, sino que también se extendió a personas no judías. Este evangelio intenta mostrarme a Jesús no solamente como Salvador del pueblo judío o de los de la promesa, sino también me va a mostrar a un Jesús que es Salvador de todos sin excepción. De ahí a que vamos a ver un énfasis en la oración, el Espíritu Santo y los marginados.
Vamos a ver relatos únicos como la parábola del hijo pródigo y vamos a ver personajes importantísimos que no hacían parte o que no eran muy bien vistos en el contexto judío. Vamos a ver al buen samaritano o vamos a ver a Zaqueo. Vamos a ver de que, a diferencia tal vez de Mateo, que la genealogía de Mateo solamente va a llegar hasta Abraham, vemos de que en Lucas la genealogía realmente llega hasta Adán. También vamos a ver que va a ser el único quien narra la infancia de Juan el Bautista y nos da detalles de la niñez de Jesús. Hay que tener presente de que en ese momento histórico muchas personas empezaron a ensalzar la vida de Juan, casi comparándola con la vida de Jesús. De ahí a que el escritor se tomó el atrevimiento de tocar la vida de Juan el Bautista, pero mostrándome a Juan como el profeta, nunca dejándolo al nivel de Jesús, pues muestra a Jesús como el Salvador. Y va a ser muy importante porque en esos momentos el cristianismo y el judaísmo se separaron definitivamente y de que esa nueva comunidad no judía consideraba de que ya no era tan necesario el Antiguo Testamento y que ya no tenían tanta cabida el pueblo judío. Ya que él me muestra no solamente a un Jesús que vino a salvar a todos, pero que también me muestra a un Jesús en un contexto judío, para que no se considerara de que el Antiguo Testamento fuera obsoleto, ni que el pueblo judío o la comunidad judía ya no tenía cabida. Entonces podemos ver que cada uno de los sinópticos, si bien son muy similares, se cree un ejemplo, que la mitad de los versículos de Mateo se pueden encontrar en Marcos, mientras que para el libro de Lucas podemos ver de que vamos a tener muchos textos de Marcos, que vamos a tener muchos textos de Mateo y que algunas otras se creen que surgieron de alguna otra fuente, que si bien son textos muy parecidos, cada uno de esos textos fue escrito en un tiempo específico donde estaban ocurriendo sucesos importantes en cada una de las comunidades, pero enfocándose principalmente a una comunidad específica, para mostrarme de que Jesús cumplía con cada una de las situaciones que se estaba desarrollando en el momento. El Mesías prometido en Mateo, el siervo sufriente, que al igual que la iglesia en Roma estaba sufriendo, él también sufrió, y aquella comunidad griega que se estaba desarrollando tras la expansión del evangelio, que ellos también eran bienvenidos, pues Jesús no solamente murió por una comunidad judía, sino que Jesús murió por todos. De ahí a que los teólogos asocian a la figura de Lucas con la figura de un hombre, porque se me muestra a un Jesús extremadamente humano. Y el último de los evangelios va a ser el evangelio de Juan. Se cree que fue el último de todos y se asocia que fue escrito por Juan, el discípulo amado. Se cree que fue escrito entre el 90 y el 110 después de Cristo, y a diferencia de los otros tres, que me muestra a un Jesús en acción y que se centra específicamente en los hechos, con el evangelio de Juan vamos a ver a un Jesús como Dios y un ser divino. De ahí a que en el inicio del evangelio de Juan se me muestre eso. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se me va a centrar sobre todo en la divinidad de Jesús, y como lo mencionamos en el inicio, fue escrito sobre todo a una comunidad madura, a una comunidad que ya había creído. Estamos hablando de que en ese tiempo pues ya habían muerto la gran mayoría de apóstoles, ya había fallecido el apóstol Pedro, ya había fallecido el apóstol Pablo, y que la comunidad que estaba era una comunidad madura, pero que se estaba empezando a ver esas primeras intenciones del sincretismo, de mezclar el cristianismo con las demás religiones. Ya que Juan, a una comunidad madura, decida escribir un texto donde se me muestre a Jesús como un Jesús muy divino, para que esas herejías no tuvieran cabida en la comunidad que ya estaba establecida. De ahí que vemos de que su estilo es muy poético y profundamente teológico, al punto en que se incluye 7 veces yo soy. Un ejemplo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, que en la tradición judía solo se asociaba a ese yo soy a Dios por la aparición que se le dio a Moisés en el libro del Éxodo. Yo soy el que soy. De igual manera vamos a ver relatos únicos, como va a ser las bodas de Caná, a Lázaro resucitado y el lavado de pies. No tiene parábolas sino discursos largos. Un ejemplo lo vamos a encontrar en Juan capítulo 14 al 17, y se cree que fue escrito en Éfeso. Algo pues muy importante a tener presente, y es que se me va a mostrar, especialmente en Lázaro, esa dualidad donde se me muestra a un Jesús 100% hombre, pero también 100% como Dios. Y vemos de que tras ese milagro donde él resucitó a Lázaro de la muerte, los principales judíos decidieron asesinar a Jesús, pues vieron de que el pueblo realmente iba a creer en que Jesús era el Mesías, y ellos lo hicieron pensando en que si no asesinaban a Jesús, el pueblo se iba a levantar contra el imperio y el mismo país iba a ser destruido por el imperio romano. Para tener un poco más de entendimiento en sus divisiones, pues cada uno de los textos va a ser escrito por un autor distinto. El libro de Mateo se cree que fue por Mateo, que era judío y discípulo. Marcos se cree que fue escrito por
Juan Marcos, discípulo de Pedro, también judío. Lucas va a ser escrito por Lucas, quien era un gentil. Y Juan iba a ser escrito por Juan, el discípulo amado, discípulo de nuestro Dios. Pero que cada uno va a tener un enfoque distinto. Mateo va a ser enfocado como el rey mesiánico, de allá que se lee la figura de león. Marcos como ese siervo poderoso, de allá que se me la figura como un becerro. Lucas como el salvador universal, de allá que se me dé la figura de humano. Y finalmente Juan como ese Dios encarnado, de allá que se le dé la figura de águila. Vamos a ver de que en Mateo Jesús hizo 20 milagros, en Marcos 18, Lucas también vamos a ver 20 y finalmente en Juan vamos a ver 7 simbólicos. Vamos a ver en genealogías que Mateo me va a presentar a Jesús hasta Abraham. En Marcos no vamos a encontrar genealogías. En Lucas vamos a encontrar genealogía hasta Adán y Juan no va a tener, pero de igual manera cada uno me va a mostrar una naturaleza de Jesús. En Mateo me va a presentar como rey, como el Mesías. En Marcos me va a presentar como un hombre que vino a servir, como siervo. En Lucas se me va a presentar como un salvador humano y en Juan se me va a presentar como Dios. El enfoque de Mateo fue la ley judía, de Marcos fue una acción muy rápida, Lucas una inclusividad a sectores o a personas que antes no se incluían y a Juan a una comunidad creyente madura. Cada uno va a tener distintos métodos de escritura. Mientras Mateo se va a enfocar o a utilizar métodos como enseñanza, Marcos se va a enfocar mucho en los milagros, Lucas en parábolas y Juan vamos a tener principalmente discursos, pero cada uno de ellos va a mostrar a Jesús o el tema de la cruz de una manera distinta. En Mateo lo vamos a ver como un sacrificio voluntario, en Marcos como un sufrimiento inevitable, Lucas como una ofrenda universal y Juan lo vamos a ver como una glorificación. Cada uno de los evangelios no se contradice, sino que se complementa. Cada uno de ellos se va a centrar en un enfoque distinto de la misma persona. Podríamos poner un ejemplo. Podríamos hacer una biografía de Simón Bolívar como líder militar, resaltando esa faceta de su vida. Pero también podríamos hacer una biografía de Simón Bolívar como un constructor de un estado naciente. De esa misma manera podemos ver cada uno de los evangelios me presenta a una misma persona, pero con un enfoque distinto, para que podamos comprender de mejor manera quién es Jesús.